Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una película, adaptación de las obras de Lovecraft, muy libre, que une locura, las montañas de la locura, el señor Pickman y eh, Cthulhu, básicamente, o Dagon podría ser inclusive. Una película indie, podríamos decir, de un grupo de pequeñas productoras que se han unido para hacer esta película llamada Los Dioses de la Profundidad o Gods of the Deep, que trata de este señor Pickman que está buscando un grupo de profesionales distintos para visitar unas ruinas que se encuentran en las profundidades del mar. Aparentemente hay un portal en donde uno podría llegar a entrar, una construcción muy antigua, enorme, a 30.000 pies de profundidad. Él logró, este señor Pickman logra crear un submarino capaz de resistir las presiones y la tecnología que necesita, y se embarcan todos en esta aventura, ¿no? Al llegar van a descubrir una criatura enorme de la cual necesitan una muestra y va a comenzar a pasar distintas situaciones, algunas visiones que tiene Pickman, y la gente dentro de ese submarino va a empezar a verse afectada por distintas visiones, sonidos, fallos mismos que tiene el submarino y un intento de retornar a la superficie que va a estar plagado de varios giros, gente enloqueciendo, y esta, digamos, muestra que comienza a generar tanto cambios en la misma materia como cambios en la tripulación. En el canal he traído varias de estas películas que han salido. Por lo general son películas de clase B, las que se han hecho adaptaciones. Empezamos con Stuart Gordon en los 80, pero esta película me sorprendió por la cantidad de referencias que se hacen. O sea, está la Universidad de Miskatonic, tenemos a nuestro protagonista, que su padre aparentemente murió. No te cuentan mucho y luego te van a ir contando de que digamos, evento en el cual él pierde a su padre es nada más y nada menos que los eventos de las montañas de la locura. Lo cual me sorprendió porque dije, qué bueno que está una historia original en donde vos estás uniendo varios cuentos. Esta película trata un poco del despertar de Cthulhu, básicamente, y cómo se podría llegar a dar. Te muestra pasando este portal que hay como una diferencia de 3 horas desde que ellos entran hasta que digamos cruzan al otro lado, ¿no? Cuando cruzan ese portal de repente se apaga la energía, quedan sin energía, entra el pánico y de repente se dan cuenta de que no, de que vuelve la energía y les dicen desde la torre de control, han pasado 3 horas desde su última comunicación, revisan el oxígeno y ven de que efectivamente pasaron 3 horas encontrando una criatura muy parecida a Cthulhu. Acá la mencionan como tal, pero estéticamente es Cthulhu, que está en las profundidades, y otras criaturas también del mar que son enormes. Podría ser Dagon también, pero da más la impresión de ser la prisión de Cthulhu, ¿no? Y este ser que está dormido. Al tomar la muestra terminan despertándolo. De una manera, luego de este despertar, empiezan la tripulación a ver y pasar cosas. Por ejemplo, el protagonista ve al padre, Hickman ve también al padre del protagonista que le está hablando, vestido como si estuviera en el Ártico, ¿no? Lo cual es el punto de unión que te lo va a ir contando después la película. Del punto de vista de producción, es una baja producción, pero lograron, de cierta manera, presentarte un escenario bastante creíble. No voy a decir que es la mejor, sobre todo escenografía. La escenografía a veces se siente muy insuficiente, pero también hay que ser honesto,
Estas películas son complicadas de llevar al cine. Hay efectos de CGI que están bien para el nivel de producción que tienen, pero claro, cuando ves, por ejemplo, el rover que usan para movilizarse fuera del submarino, te das cuenta de que no hay nada de metal y es todo, digamos, un nylon que hace como que fuera una ventana. Un par de errores que creo que fue del director, pero bueno, hay una cámara, la parte de Tecnoburbuja está bastante bien. Y tenemos a este Pigman que está perdiendo la cabeza. Poco a poco va perdiendo la cabeza, se va enloqueciendo y se va entregando un poco al culto. Es el único que sabe realmente qué es lo que hay abajo y es el único que tiene claro qué es lo que quiere hacer. El resto son todos, digamos, utilizados para llegar, para permitirle a Pigman llegar donde quiere llegar. Y va a haber un giro final que ese no se los voy a contar, pero básicamente es el inicio de la locura en la superficie. Hay una frase que es muy buena que dice: cuando ellos despiertan, nosotros dormimos. Y básicamente es un poco lo que te va a mostrar el final. De alguna manera, digamos, esta compañera que tiene Pigman, que está obsesionada con tener la muestra para estudiarla, logra, de una manera indirecta, podríamos decir, lo que ella estaba buscando, ¿no? Es una película que tiene un muy buen ritmo, no te aburrís, 1 hora y media prácticamente, nada. Es una película que dentro de lo que son las actuaciones lo hacen bien justito, debo decirlo. No hay grandes actuaciones, debo ser honesto, no van a haber grandes actuaciones. Algunas actuaciones van a ir derrapando cada tanto. La parte de acción está bien, el guión es estirado al final, lamentablemente, porque yo creo que esa película no necesitaba ser estirada. De última, si duraba, yo sé, 5 o 10 minutos menos, capaz que hasta mejoraba la experiencia, pero digamos la pelea final o esta lucha final por tratar de sobrevivir termina generando un montón de problemas porque te das cuenta que está forzadísima, ¿no? Para llegar a una cantidad de metraje, supongo que es lo que le pidieron. Me gustó la idea del submarino. No hay gran cantidad de CGI, pero lo que hay de CGI es para el presupuesto que tiene esta película está bárbara. Muy buen CGI. Me sorprendió porque dije, acá voy a ver un croma o voy a ver algo mal renderizado. Lo cuidaron muy bien. Es cierto que es bastante oscuro, pero se respeta bastante. El rover no te lo muestran completamente, no te vas enterando prácticamente nada, pero es como un mini submarino, ¿no?, que hay dentro de este submarino. Y los personajes te terminan dando lástima algunos, otros directamente no te importan porque son una excusa, ¿no?, para tener gente para morir. Al final del día es una adaptación, una buena adaptación, yo diría, de Lovecraft. El que le guste ese tipo de cuentos, bueno, puede ir a esta película y va a encontrar algo que le va a encantar. Los dioses antiguos, Dioses de la Profundidad, tiene muy mala calificación en IMDb, 3.3, y calculo que debe venir más que nada porque es una producción indie. Pero está bueno poder traer alguna película de adaptación de Lovecraft porque realmente hay muy pocas y la mayoría son muy viejas. Así que bueno, déjenme lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.